Presento. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Gonzalo Nicolás Sánchez Fiadone, titulada Manejo farmacológico del dolor en un paciente terminal con osteosarcoma. Ofició como tutora María Jorgelina Belcito, como cotutora María Florencia Carrera, como director Guillermo Birkel y en carácter de evaluador Pablo Nehankin. Bueno, Gonzalo, tenés 30 minutos para la presentación. Adelante. Perdón, un segundito, Flor, para avisarle a Jorge que silencie el Sí. micrófono por la duda que se escuche cualquier otra cosa que... Sí, Jorge, te vamos a pedir que te mutees. Buenísimo. Podés comenzar, Gonzalo, cuando... Bien, bueno, buenos días. Bienvenidos a la presentación de mi tesina de grado, titulada Manejo farmacológico del dolor en un paciente terminal con osteosarcoma. Este trabajo surgió al advertir que el aumento de la esperanza de vida canina ocasionó un incremento en la tasa de incidencia del cáncer, particularmente en la población geronte. Estos pacientes sufren una marcada disminución de la calidad de vida y esto es consecuencia del dolor oncológico asociado. Y para su correcto manejo analgésico es imprescindible conocer la fisiopatología del dolor. En el transcurso de la presentación voy a presentar el caso clínico de una hembra canina que presentó osteosarcoma de curso avanzado. El osteosarcoma es una neoplasia ósea de mayor presentación en caninos y se caracteriza por un comportamiento agresivo y sumamente metastásico. Se presenta principalmente en razas grandes y gigantes. Acá tengo unos ejemplos, el Doberman, el Rottweiler, el Setter irlandés y el pastor alemán. Y presenta una distribución etaria bimodal, más frecuentemente entre los 6 y 10 años de edad. El osteosarcoma es un tumor maligno de células mesenquimáticas que se desarrolla generalmente en el esqueleto apendicular, en especial en las metáfisis proximal del húmero, distal del radio, distal del fémur y proximal de la tibia. Se origina generalmente en la cavidad medular del hueso y se infiltra en la corteza y el periósteo, generando una reacción tisular, tisular de naturaleza lítica, por lo que la claudicación es el signo clínico más frecuente. El proceso de metástasis se inicia en etapas tempranas de la enfermedad y en forma subclínica. Y se distribuye en forma de micrometástasis, que son muy difíciles de detectar por su tamaño, y se diseminan predominantemente por vía hematógena al pulmón. El diagnóstico presuntivo se obtiene a partir del aspecto radiográfico de la lesión ósea. Acá tengo un ejemplo en el que se puede observar cuando es agresiva la lisis, digamos, la pérdida del detalle trabecular fino, la infiltración en la corteza de límites poco definidos, una reacción perióstica discontinua, digamos, no a lo largo de todo el hueso, mineralización periférica de la lesión, y se puede observar, no en esta figura, una fractura patológica cuando el hueso está muy afectado. El diagnóstico definitivo se obtiene a partir de muestras de biopsia ósea. Acá tengo una imagen, y en las cuales se observan agrupaciones de células mesenquimáticas fusiformes con signos de malignidad y abundante matriz extracelular rodeando estas agrupaciones. Una alternativa diagnóstica bastante fiable es el estudio citológico de muestras obtenidas por punción con aguja fina, en las que principalmente se puede determinar la estirpe celular predominante en la lesión. El diagnóstico diferencial es muy importante debido a que las alternativas terapéuticas disponibles para cada una de estas enfermedades y los pronósticos de cada una son muy
diferentes. Por ejemplo, tenemos osteomielitis, tenemos metástasis de carcinomas secundarios, tenemos procesos metabólicos y toda una gama muy distinta a lo que puede llegar a ser una metástasis primaria, una neoplasia primaria. Los factores de pronóstico más importantes incluyen la edad del paciente, el tamaño y la ubicación del tumor, la presencia de metástasis en el momento de la consulta y sobre todo el valor de fosfatasa alcalina sérica. El sistema de estadificación TNM permite diferenciar a la enfermedad en 3 estadios, según el tamaño y la extensión del tumor, la presencia de diseminación en linfonodos regionales, la presencia de metástasis en distancias mayores y el grado de diferenciación celular. La mayoría de los casos de osteosarcoma apendicular canino se diagnostican en estadio 2B, que se corresponde a un tumor diferenciado, extracompartimental, de un tamaño considerable y sin presencia de infiltrado regional o metástasis a las grandes distancias. Las alternativas terapéuticas para el osteosarcoma canino se pueden dividir según su intención en curativas o paliativas. El objetivo del tratamiento paliativo es el aporte de una analgesia, el control del dolor y la claudicación asociada al tumor primario, pero sin intervenir en la progresión de la enfermedad. Estas son algunas de las principales alternativas de tratamiento paliativo. Por ejemplo, el abordaje quirúrgico, que es bien tolerado, se realiza por amputación radical o procedimientos conservadores del miembro, digamos, de la extremidad, y alcanza unos tiempos medios de supervivencia de unos 3 a 5 meses. Por otro lado, la radioterapia controla efectivamente el dolor óseo por inhibición de los osteoclastos, inducción de la apoptosis de los mismos, y alcanza, en términos de supervivencia, unos resultados similares. Por otro lado, la terapia con fármacos citostáticos es fundamentalmente empleada para el control de las metástasis. No tiene efectividad sobre el tumor primario y además tiene efectos secundarios que requieren un control. Sin embargo, la combinación de la quimioterapia con las alternativas anteriores puede elevar el tiempo medio de supervivencia hasta los 9 a 14 meses. Esta es otra alternativa terapéutica. Consiste, digamos, es la piedra angular del tratamiento paliativo del cáncer, de cualquier cáncer. Y bueno, para comprender la fisiología del dolor puede ser útil el seguimiento del impulso nociceptivo hasta los centros superiores. Se inicia a partir de la transducción de un estímulo nociceptivo, como puede ser la estimulación mecánica o térmica de un receptor, que es una terminal nerviosa especializada, que traduce este estímulo a un potencial de membrana eléctrico que se genera por cambios en la permeabilidad iónica de membrana. Este impulso eléctrico viaja a través de los axones de las neuronas periféricas, que son de primer orden, y a través de sinapsis se conecta con las neuronas que ingresan al asta dorsal de la médula espinal. Estas neuronas, que son centrales, de segundo orden, interactúan entre sí en la modulación y en la integración de los distintos impulsos recibidos a lo largo de toda la médula espinal. Y digamos, una vez integrado el estímulo, generan un nuevo potencial de acción que sigue en la vía ascendente a través de la médula espinal por las neuronas de proyección, a través de los axones de las neuronas de proyección, que son también centrales de segundo orden. Recién una vez que llega el estímulo a la corteza cerebral, a la sustancia gris, y es procesado por dichas neuronas, se puede considerar que la percepción es consciente.
Esa sería la vía aferente, digamos. Después viene la respuesta del animal. Cada uno de estos puntos que recién les expliqué se consideran escalas que pueden modularse, son mecanismos que pueden modularse a partir de determinados grupos de fármacos. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides son analgésicos que impiden la síntesis de prostaglandinas a partir de la inhibición de la ciclooxigenasa 1 y 2 en diferentes grados, dependiendo qué antiinflamatorio estemos hablando. Las principales alternativas que se utilizan en los tratamientos, que pueden considerarse largos en estos casos, son meloxicam, etodolac, carprofeno, firocoxib y deracoxib. A medida que estos se utilizan para el dolor leve, la analgesia, digamos, de nivel leve. A medida que va avanzando el impacto álgido, se tienen que utilizar otros grupos de fármacos. La dipirona y el paracetamol son fármacos que tienen un mecanismo analgésico no definido, hay varias posturas, y se utilizan en combinación con opioides débiles, como el tramadol o la codeína, para aumentar, digamos, el impacto antiálgico de la terapia. Cuando el dolor se vuelve moderado, se pueden utilizar los opioides, que son fármacos que inhiben la transmisión del impulso nervioso por inhibición postsináptica a nivel periférico o presináptica a nivel de las neuronas de proyección a los centros superiores. Las principales alternativas son meperidina, morfina, metadona, buprenorfina y fentanilo. Y algunos tienen efectos sedantes que pueden ser de utilidad. Hasta acá sería la terapia, digamos, convencional del dolor. Una vez que se vuelve refractaria la respuesta a la terapia, se tienen que administrar fármacos coadyuvantes de diferentes grupos que pueden ser de utilidad para el tratamiento general, digamos. El pamidronato, por ejemplo, es un aminobifosfonato. Los aminobifosfonatos son compuestos que se depositan en los focos óseos de actividad metabólica y impiden la resorción ósea por inducción de la apoptosis de los osteoclastos. Además, está propuesta una potencial actividad citotóxica directa sobre las células del osteosarcoma. Otros fármacos coadyuvantes pueden ser de utilidad, los anestésicos generales, como la ketamina, agonistas alfa-2, como la dexmedetomidina, anticonvulsivantes, como la pregabalina, antidepresivos, como la amitriptilina, anestésicos locales, como la lidocaína, y tranquilizantes menores, entre otros, el diazepam, y también nutracéuticos, como el condroitin sulfato o los ácidos grasos omega 3. En esta instancia, cuando el dolor es severo y no responde a la terapia con todos estos grupos de fármacos, se puede optar también por otras alternativas no farmacológicas que pueden contribuir a una terapia multimodal que puede llegar a tener una mejor respuesta. Los mecanismos básicos de generación del dolor óseo incluyen la activación de los nociceptores locales y la activación de los osteoclastos. Actualmente se conoce que las células estromales y tumorales generan una serie de mediadores químicos que pueden sensibilizar y activar al receptor de potencial transitorio vaniloide 1. Este receptor se expresa en las neuronas sensoriales del hueso y cuando son activadas mandan el impulso nervioso a los centros superiores. Entre otros mediadores químicos, se produce un ligando para el receptor activador del factor nuclear kappa B. Está expresado en la membrana celular de los osteoclastos. Cuando este es activado,
estimula la hipertrofia y la proliferación de los osteoclastos e indirectamente su función celular, que es la resorción ósea. Esta función se asocia a un ambiente muy ácido que puede estimular también a los canales iónicos sensibles a ácidos 3, que también están expresados en las neuronas sensoriales locales, y esto contribuye al mantenimiento del impulso nociceptivo. Eventualmente, a medida que avanza la resorción ósea, el hueso pierde estabilidad mecánica y se puede fracturar. Esta fractura lesiona los procesos distales de estas neuronas mecanosensitivas y esta lesión genera una serie de impulsos nerviosos muy intensos que pueden generar una reorganización patológica de las fibras nerviosas denominada neuroma. Esto sería una tumoración benigna que se activa aparentemente a partir de receptores de tirosina quinasa A y genera impulsos nerviosos que contribuirían al mantenimiento del dolor más allá de su origen nociceptivo. O sea, es un mecanismo neuropático. No tiene que ver con la lesión primaria, digamos. Bueno, las principales para valorar el impacto álgido es de utilidad la aplicación, digamos, de escalas objetivas y no una simple valoración de entrada, digamos, bueno, perdón, no importa, sigamos. Para valorar no solo en el momento, sino también hacer un seguimiento del dolor del paciente, se pueden aplicar escalas unidimensionales, como estas dos imágenes. La primera se llama Numerical Rating Scale, la segunda se llama Visual Analog Scale, que son escalas unidimensionales que permiten la evaluación incluso a través del propietario, porque son relativamente simples. Otras escalas que se denominan multidimensionales son esta serie de escalas que lo que permiten son cuestionarios más específicos que permiten establecer un punto de corte para el rescate analgésico y pueden estar orientadas al dolor agudo, como son estos tres primeros casos, o al dolor crónico, como son estos otros casos. El objetivo de este trabajo fue describir las principales herramientas terapéuticas orientadas al manejo del dolor en pacientes caninos con osteosarcoma, entendiéndose al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede estar asociada a una lesión potencial o a una lesión real, digamos, ya establecida. Se presentó Julieta en Veterinaria de Las Heras, una hembra canina de 13 años de edad, mestiza y esterilizada. El motivo de consulta fue una claudicación con apoyo en pinzas en el miembro anterior izquierdo y tenía un tratamiento previo con artrolican debido a un diagnóstico presuntivo de fractura humeral. El paciente presentaba un aspecto adecuado, un manto limpio, una condición corporal adecuada, pero presentaba decaimiento, presentaba una posición antiálgica y presentaba rechazo al movimiento, tanto que en el medio de la consulta decidió acostarse y no se quiso volver a levantar.
La exploración de las mucosas aparentes y de los linfonodos de rutina no dio información relevante. La frecuencia cardíaca se encontraba elevada, el pulso femoral se encontraba sincrónico, y después la frecuencia respiratoria, el tiempo de llenado capilar y la temperatura rectal se encontraban dentro de los valores normales. Se apreció una tumoración de tamaño considerable en la zona de la articulación escapulohumeral, de consistencia firme y con presencia de dolor a la palpación, que posteriormente se evaluó en 12 sobre 24 puntos de la escala de Glasgow. Se tomó una muestra de sangre en la que se evidenció una anemia macrocítica hipocrómica acompañada de una leucocitosis, mientras que el resto de los parámetros hematológicos y todos los parámetros serológicos dieron valores dentro de los rangos aceptados, de los rangos normales. Se realizó un estudio radiológico digital en el que se pudo evidenciar la fractura patológica del hueso afectado, que ahí está marcado con una flecha amarilla, y además hubo signos de lisis y remodelación ósea. Ahí con la flecha roja se marca la matriz osteoide, digamos, la producción de matriz osteoide. Además, se realizó un estudio citológico a partir de una muestra de punción con aguja fina, en la que se evidenciaron agrupaciones de células fusiformes aisladas, con signos de malignidad como la anisocitosis y presencia de matriz extracelular, que en este caso es la flecha amarilla de la segunda imagen, y estaban dispuestas en un fondo inflamatorio. Bueno, luego de informar al propietario del pronóstico y de la patología en curso y del pronóstico correspondiente, se evaluaron las alternativas terapéuticas y se optó por el tratamiento con firocoxib, un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2. Los coxíbicos son un subgrupo de antiinflamatorios no esteroides que permiten un tratamiento digamos, largo, debido a que tienen mejor índice terapéutico, tienen mayor tolerancia gastrointestinal que otros antiinflamatorios no esteroides. El firocoxib en particular es un ácido orgánico débil, lipofílico, que tras la administración oral tiene una biodisponibilidad del 37% y una media plasmática de alrededor de 8 horas. Se caracteriza por tener una alta unión a proteínas plasmáticas y gran permanencia en el exudado inflamatorio, siendo la dosis de eliminación diaria solo del 10% de la dosis total administrada. El motivo de elección del firocoxib es que los osteoblastos con transformación maligna presentan en su membrana una sobreexpresión de ciclooxigenasa 2 y los eicosanoides resultantes generan un microambiente óptimo para el desarrollo del tumor y la sensibilización de los nociceptores locales. Esta es la propuesta terapéutica completa. Iniciaba con firocoxib, como dijimos, está basada en la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Iniciaba con 5 miligramos por kilo cada 12 horas de firocoxib, administrado por vía oral, y esta dosis estaba establecida para la primera semana, para una reevaluación de la respuesta relativamente rápida. Para una segunda instancia, cuando ya la terapia con firocoxib sea refractaria, se iba a combinar con 2,5 miligramos por kilo de paracetamol y 0,5 miligramos por kilo de codeína, también administradas por vía oral cada 12 horas. Y, digamos, en una instancia de terapia del dolor moderado a severo,
y cuando ya se vuelva totalmente refractario se va a hacer terapia coadyuvante con amitriptilina, 1 miligramo kilo, y pregabalina, 4 miligramos por kilo, también por vía oral, cada 12 horas. Además, cada 30 días se iba a iniciar una terapia coadyuvante con pamidronato, 1,5 miligramos por kilo, que se administra por vía intravenosa lenta con fluidoterapia por su potencial nefrotoxicidad. Y bueno, iba a ser cada 30 días en cada control clínico en la veterinaria. Bueno, en el primer control, que fue a la semana, no al mes de iniciada la terapia, se observó que Julieta presentaba una actitud en estación muy mejorada, que podía deambular con tranquilidad, tenía otra actitud, digamos, estaba más atenta a los estímulos, deambulaba. Y bueno, y se decidió bajar la dosis de filocoxib a 5 miligramos por kilo, pero cada 24 horas. Esa es la dosis recomendada de Previcox. La primera dosis que utilizamos fue para hacer una terapia, digamos, de ataque y evaluar la respuesta, que en este caso se evaluó en 3 sobre 24 puntos de la escala de Glasgow. Bueno, a medida que pasó el tiempo, fuimos teniendo contacto telefónico con el propietario y nos iba explicando que Julieta se encontraba en las mismas condiciones, seguía deambulando, seguía con respuesta a la terapia analgésica y bueno, y eventualmente 34 días después del diagnóstico de osteosarcoma, falleció Julieta y se correspondió con el pronóstico que se le dio al propietario, que era de 1 mes. Así que bueno, el médico veterinario, el profesional, frecuentemente se encuentra con estadios avanzados del osteosarcoma, en los que debe evaluar las distintas terapéuticas que tiene disponibles y el pronóstico que tiene cada una. Y bueno, y como idea principal, digamos, el tratamiento, digamos, el manejo del dolor es imprescindible para que el paciente no sufra una mala calidad de vida, especialmente estos pacientes gerontes en su último tiempo. Y bueno, el veterinario debe conocer la fisiopatología del dolor de los distintos tipos, tanto neuropático como nociceptivo como neuropático, para instaurar una terapia adecuada acorde a las herramientas que tiene. Y bueno, otra reflexión es el impacto que tiene la adecuada analgesia en la calidad de vida del paciente, porque más allá de que tenga una patología terminal y más allá de que estemos hablando de cáncer o no, tiene una respuesta, una mejoría bastante considerable y se pueden hacer más amenos los últimos tiempos con el paciente. Así que, bueno, les agradezco esta instancia y queda este espacio por si quieren hacer alguna pregunta, si queremos aclarar algo de lo expuesto. Muchas gracias.